Bienvenidos como cada fin de semana, esto es Charla con la Historia. El consenso dicta que la historia paraguaya colonial empieza con la fundación de Asunción como casa fuerte y el inicio de la conquista española. Pero también sabemos que antes que esos europeos llegasen a lo que hoy es Paraguay, existían otros grupos humanos en la zona. Pero como no eran sociedades que registrasen sus actos mediante escritura, conocer realmente cómo fue su evolución resulta un poco más complicado. Si observamos los libros más clásicos de historia paraguaya, veremos que se habla de oleadas migratorias o culturales. Se menciona que en el Chaco había varias familias lingüísticas de origen pámpido y que en la región oriental estaban los láguidos. Todos estos de cultura paleolítica, o sea, eran sociedades pequeñas, casi clanes nómadas, cazadores-recolectores. También se habla de la llegada de un tercer grupo de origen amazónido, de cultura neolítica, o sea, sociedades tribales más numerosas que además de cazar y recolectar, ya incluían la agricultura. Sería la familia lingüística guaraní, quienes serían los últimos conquistadores del Paraguay antes que los europeos. Pero como hablamos de tiempos sin escritura, estas clasificaciones son modelos teóricos que pueden cambiar según los hallazgos arqueológicos y nuevas interpretaciones. Para hablar sobre esto, y en especial de los guaraníes, hoy nos acompaña la profesora e investigadora Mirta Alfonso Monjes. Es arqueóloga, especialista en arqueología prehistórica, realizando actualmente una capacitación en arqueología preventiva en Francia. Trabaja en la investigación arqueológica enfocada en el periodo prehispánico, así como en la gestión de museos y colecciones arqueológicas. Es autora de libros y artículos académicos. Es miembro titular del Comité Paraguayo de Ciencias Históricas, miembro de la Comisión Directiva del Comité Internacional de Museos de Arqueología e Historia del Consejo Internacional de Museos y de la Asociación Paraguaya de Museos y Trabajadores de Museos. Profesora Mirta, un gusto que nos acompañe hoy en Charla con la Historia. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes. Gracias, los que estamos contentos somos nosotros. ¿Me permite tutearle, Mirta? Claro. Esta clasificación de paleolíticos y neolíticos, ¿se sigue usando? ¿Es correcto estos términos para el espacio americano actual? Bueno, esa es una excelente pregunta y es una de las cuestiones que justamente no se encuentra en debate, pero que sí es algo que se usa mucho, especialmente en Paraguay, en donde la arqueología tuvo todavía un desarrollo bastante tímido. Recién en los últimos años, digamos, están habiendo más profesionales, se está abriendo el campo para más investigaciones sistemáticas, si bien ya hubieron algunas importantes. Los conceptos de paleolítico, neolítico, incluso mesolítico, que de repente se suele usar en algunos contextos y para designar, digamos, algunas características de las sociedades, son conceptos que en realidad surgen para explicar, digamos, características y por sobre todo también marcos cronológicos que en realidad se ajustan a la realidad europea. Nosotros, obviamente, en otros continentes como en África o en Europa, el ser humano tiene un desarrollo de mucho más tiempo, digamos, o sea, aparece, digamos, dentro del registro arqueológico mucho antes de lo que aparece en América, porque lo de América es una migración posterior, justamente. Y los contextos, digamos, del paleolítico y el neolítico son un poco distintos a los contextos americanos o cómo el ser humano se desarrolla en América. Entonces, por eso nosotros en América estamos adoptando otro tipo de terminologías para poder describir, digamos, los periodos cronológicos y la evolución, digamos, de ciertos aspectos, o ya sea la aparición o el uso de ciertas técnicas o de ciertas costumbres o de ciertas actividades socioeconómicas que desarrolla el ser humano aquí. Igual eso
eso tiene su problemática porque cada contexto arqueológico, cada continente, cada grupo humano tiene su propio desarrollo y los desarrollos en sí no siempre son lineales. O sea, nosotros estamos acostumbrados a una visión, digamos, de la historia de forma lineal, como que primero viene esto, después viene esto. O sea, el ser humano primero fue cazador, recolector, después fue horticultor. Estamos acostumbrados a eso, pero lo que el registro arqueológico en América, especialmente en lo que es la Cuenca del Plata, que es la región en la que nosotros estamos, nos muestra que este desarrollo no siempre fue lineal. Entonces nosotros podemos tener sociedades, cazadoras recolectoras, digamos, que después pasan a ser horticultoras, pero después por cambios ambientales o por cuestiones de enfermedades o de cambios sociales y políticos pasan a ser de vuelta cazadoras y recolectoras y pescadoras, por ejemplo. Entonces, no siempre todo es así perfectamente lineal como a lo mejor creemos leyendo un libro de historia o de las interpretaciones que se tenían hasta el momento. Muy interesante, muy interesante. Se habla de varios grupos nativos en lo que hoy es Paraguay cuando llegan los europeos. De hecho, lo sabemos por las descripciones escritas por ellos mismos. Ahora, en ese tiempo anterior a esos europeos, ¿es posible saber realmente qué ocurría con los nativos y cómo era esa sociedad? Sí, ya las investigaciones arqueológicas que hubieron, digamos, en la región nos dan bastantes datos a partir de eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que pensar que si bien Paraguay tiene un desarrollo a lo mejor particular, nosotros no somos un punto aislado del resto de la región, ¿verdad? O sea, nosotros estamos inmersos dentro de un contexto regional. Entonces, si bien acá todavía nos falta profundizar muchísimo en lo que es la investigación arqueológica para comprobar ciertos datos, para tener información, digamos, más acotada a lo que es nuestro territorio actual, nosotros tenemos que pensar que las fronteras que nosotros conocemos hoy en día son realmente cuestiones bastante recientes en comparación a lo que es la historia del ser humano en la región. Entonces, podemos sí, digamos, relacionar ciertas informaciones de lo que ya sabemos de Argentina, de Brasil, incluso de Bolivia, ¿verdad? De ciertas partes de Bolivia, en lo que es nuestro contexto. Y realmente antes de lo que es la llegada de los españoles, obviamente ya había gente viviendo acá. Por las informaciones que nosotros tenemos, los datos arqueológicos que tenemos de lo que es la región de la Cuenca del Plata, sabemos que hay un poblamiento que tiene más o menos entre 10.000, 12.000 años, incluso en algunas zonas más que eso. No en Paraguay específicamente, pero en la región de la Cuenca del Plata. O sea, tenemos poblamientos por lo menos de 10.000 o 12.000 años. Y a esos grupos nosotros le denominamos en la arqueología cazadores-recolectores, ¿verdad? Son sociedades propiamente con un cierto grado de organización que lo que hacen es tener como principal actividad socioeconómica la caza y la recolección y la pesca, ¿verdad? Las tres sumamente importantes para la subsistencia del grupo humano y también lo que se le llama alta movilidad, ¿verdad? O sea, son grupos que se van moviendo dentro del territorio, o sea, dentro de los territorios para buscar alimentos, ¿verdad? Esos grupos nosotros les denominamos de esa forma porque no siempre tenemos una adscripción cultural. O sea, no podemos decir, bueno, estos eran los antepasados de los guaraníes o de los ayoreos o de los grupos que hoy tienen asiento, digamos, en el Paraguay actualmente. Porque muchas veces no tenemos, o sea, no tenemos forma de linkearlos, digamos, y además porque como dije son grupos que tienen movilidad, entonces no tienen una adscripción cultural específica, pero sí son sociedades que tienen un grado de organización y habitaron el territorio. Y luego de eso se da la llegada progresiva también de otras oleadas migratorias, como primero, por ejemplo, los grupos, los ye meridionales que vienen de la costa atlántica y más tarde los grupos guaraníes, ¿verdad? Eso en la región oriental. En el Chaco es otra historia totalmente distinta. Y en el Chaco sí tenemos varias oleadas migratorias, tenemos
también evidencias de asentamientos humanos bastante antiguos en Paraguay, y ahí hay algunas dataciones. Y ambas regiones tienen como desarrollos bastante distintos y muy, muy interesantes, ¿verdad? Siempre yo creo que por la importancia que tuvo, digamos, y por el grado de influencia que tuvieron también los propios guaraníes antes de la llegada de los españoles, incluso antes y bueno, y después también con la llegada de los españoles, y por cómo se dieron las cosas a nivel histórico, siempre hay como una tendencia a ampliar investigación en ese lado, también desde el punto de vista arqueológico. Hay mucha más investigación sobre el tema guaraní que, por ejemplo, sobre el tema del Chaco, ¿verdad? Y eso es una cuestión a nivel regional que se da de la misma manera. Interesante. Le consulto, profesora, antes de ir a la pausa. Antes de la llegada de estos guaraníes, entonces usted hace referencia a que había grupos en la región oriental también, ¿verdad? ¿Cómo deberíamos referirnos a esos grupos? ¿Y era uno solo, como se mencionaba, estos láguidos, o realmente eran varios? Eran varios núcleos, o sea, eran varios grupos humanos, como dije, habían grupos cazadores-recolectores que no tienen propiamente una adscripción cultural, ¿verdad? Que podamos nosotros decir, pero uno de los grupos que sí, que todavía falta muchísimo estudiar al respecto, pero que sí estaba sentado ya a la llegada de los guaraníes, eran los grupos Y, de la familia lingüística Y o proto-Y o Y meridional, como se le dice en el Brasil. Esos ya habían grupos, de esos, habían ciertos grupos sociales que ya asentados en Paraguay, y los guaraníes llegan, digamos, probablemente unos siglos después ya a la zona, especialmente desde lo que es la zona del Paraná, ¿verdad? Entonces, ya tenemos presencia humana, de acuerdo a las evidencias que nosotros tenemos para Paraguay, presencia humana en el territorio paraguayo hay desde hace más o menos unos 5.000 años, que es la datación más antigua que tenemos, que está justamente en la zona de la Mambay, ¿verdad? O sea, tenemos ya por lo menos, si no más, 5.000 años de presencia humana. Y eso es mucho, mucho antes de la llegada de los guaraníes. Qué interesante, qué interesante. Le pido que nos aguarde un momentito. También a usted que nos está mirando le pedimos un momento. Vamos a una pausa. En breve continuamos con más de Charla con la Historia. Gracias por acompañarnos. Continuamos con más de Charla con la Historia. Adentrándonos en los guaraníes, que es nuestro tema de hoy, hablamos también de modelos y se menciona que los amazónidos o brasilidos son un gran grupo migratorio que se trasladó desde el norte de Sudamérica hacia el Amazonas y que se terminó dividiendo en tres grupos: los Caribe, los Araguá y los Tupí guaraní. Respecto a los guaraníes, Branislava Susnik plantea que se dieron dos oleadas de incursión en el Paraguay: los Protombuá, que eran pequeñas comunidades de cultivadores de subsistencia, y luego los Protocarios, que serían sociedades aldeanas que realizaban cultivos intensivos. Y una observación importante: los guaraníes eran una familia lingüística. Para adentrarnos un poquito en los avances en materia de interpretación arqueológica, hoy nos acompaña la profesora Mirta Alfonso Monjes. Profesora Mirta, ¿cómo se da el arribo de los guaraníes? ¿Cuándo esto ocurre y qué efecto tuvo en los habitantes de la región? Ya, bueno, los grupos que se denominan, digamos, guaraníes, porque también eso es importante aclarar, que el término guaraní es un término que en realidad es asignado a varios grupos que hablan una lengua similar, ¿verdad? Que justamente por eso, al hablar de familia lingüística, ¿verdad? Hablamos de la familia lingüística tupí-guaraní. O sea, son varios grupos humanos que hablan una lengua similar, como a lo mejor nosotros hoy en día podemos hacer una analogía al castellano y al portugués, que son idiomas, digamos,
primos prácticamente, o sea, yo no soy lingüista, ¿verdad? Y por ahí algún lingüista me mata por decir esto, pero son idiomas, digamos, que tienen raíces similares. eh, y son comprensibles, digamos, hasta cierto grado entre los grupos. Entonces, más o menos el tupí guaraní es más o menos eso, ¿verdad? Son grupos que hablan lenguas similares que vienen de un mismo tronco lingüístico. Entonces, el término guaraní es un término que nace, digamos, en la época colonial para designar a varios grupos, en realidad, que hablan un idioma similar y que incluso tienen costumbres similares, ¿verdad? Pero no hay que perder de vista que muchos de estos grupos tenían sus autodenominaciones y las tienen hasta el día de hoy, ¿verdad? Por eso es que tenemos varios pueblos dentro de lo que son los pueblos guaraní hablantes hoy en día también en Paraguay. Y bueno, y esto mismo también pasaba, digamos, en la época del primer contacto. Bueno, la migración guaraní en realidad no es una sola, sino que por lo que nosotros sabemos hoy en día a partir de los datos arqueológicos, se trataron de varias migraciones, son varias oleadas de entrada a los territorios que hoy se originan justamente en el área amazónica y van viniendo, digamos, hacia el sur, principalmente siguiendo los cauces hídricos, ¿verdad? Justamente en los años 60, 70 se había planteado, incluso hasta los 80 se planteaba un modelo migratorio que tenía, que tenía, digamos, varias líneas, especialmente para lo que es la entrada al Paraguay, que planteaba dos entradas, una por el río Paraguay, digamos, y otra por el río Paraná, ¿verdad? Recientemente, ya hace, bueno, en realidad ya hace como unos 10 años, incluso más, ya está en la discusión, porque esos eran modelos clásicos en lo que se enseñaban de esa forma, ¿verdad? Pero la ventaja que nosotros tenemos hoy a partir de la arqueología es que nosotros podemos datar las ocupaciones de los sitios, o sea, no solamente mirar el material, sino que también a través de estudios específicos podemos tener una datación, una fecha de cuándo fueron ocupados, digamos, los sitios guaraníes que tenemos acá en la región. Y a partir de esas dataciones hay un modelo justamente que obviamente plantea distintas oleadas de migración de entrada hacia lo que es la Cuenca del Plata, y específicamente pone como zona central, digamos, de esa migración y en donde estarían los sitios, digamos, de una primera migración en la zona del Paraná. Y se postula que obviamente que las primeras migraciones bajan a través de lo que son los ríos en Paraná, el río Uruguay, ¿verdad? Que serían la zona donde están los sitios más antiguos. Y después eso se propaga, digamos, en el caso de Paraguay, hacia el centro de Paraguay, que sería la zona la zona del oriental central y hasta llegar a lo que es el río Paraguay, ¿verdad? ¿Qué pasa en el río Paraguay? Que es con lo que se encuentran los españoles. Obviamente hay una población guaraní ya en el río Paraguay, también hay otras, ¿verdad? Estaban, por ejemplo, ya los payaguá, habían otros grupos bayá en general, ¿verdad? Con los que los guaraníes están en conflicto, ¿verdad? Justamente porque los guaraníes estaban a lo mejor buscando cruzar el río Paraguay, pero obviamente estos grupos tenían una presencia fuerte y no lo estaban logrando, ¿verdad? Entonces con esa situación se encuentran los españoles cuando llegan, ¿verdad? Con esa puja territorial, ¿verdad? Y también eso también es otra cuestión que es interesante debatir, ¿verdad? ¿Cómo se dan estas migraciones? Porque siempre hay como una romantización en torno al tema, ¿verdad? Pero por lo que nosotros sabemos en los datos históricos, nosotros tenemos que acordarnos, ¿verdad? Que en esa época cuando los guaraníes llegan, ya acá y en los otros territorios, ya había gente viviendo, ¿verdad? O sea, esta gente, esa migración es también una conquista, ¿verdad? O sea, es una conquista de territorios, de espacios, de sociedades, ¿verdad? Y hay como una guaranización, digamos, de parte del territorio, ¿verdad? Entonces estas sociedades también son asimiladas por la sociedad guaraní. Y bueno, y esa es la tendencia de explicar, digamos, los patrones migratorios hoy. Obviamente, a medida que se vayan haciendo más investigaciones, especialmente acá en la zona de Paraguay, porque nosotros estamos como que en el centro, digamos, de la cuestión y del territorio,
y necesitamos, por ejemplo, datar los sitios que están sobre la zona, sobre el área del río Paraguay para ver realmente si esto se adapta realmente al modelo que se propone hoy en día o si tenemos sorpresas por ahí, ¿verdad? Por ejemplo, si encontramos un sitio muy antiguo en la zona del río Paraguay, eso entonces sacaría, digamos, el modelo, o sea, o tenemos varios sitios antiguos en la zona del río Paraguay, eso tendríamos que, digamos, rever el modelo, ¿verdad? Pero por los datos que tenemos hasta ahora, ese es más o menos el patrón que se analiza para explicar las migraciones. Varias migraciones, no solamente una, varias oleadas progresivas y y un asentamiento que se da, digamos, hacia los ríos principales y después que se va moviendo hacia otras partes del territorio. Qué interesante. Dos preguntas. ¿Cómo deberíamos realmente llamar a los guaraníes, teniendo en cuenta que la clasificación de neolíticos, por ejemplo, sería incorrecta? Y ya que usted nos mencionó estas oleadas, se habla también que los guaraníes construyeron huaras, ¿verdad? Como serían naciones, si nos puede explicar, ¿verdad? Se mencionan los carios, tobatines, guarambarenses, itatines, otros, ¿verdad? Y también tabas, que serían aldeas, ¿verdad? Al interior de cada uno de estos espacios, ¿no? Y que eran independientes también se menciona. Entonces, ahí la pregunta es, ¿cómo funcionan entonces los guaraníes? ¿Serían como estas ciudades-estado de la antigua Grecia, cada una independiente, pero que eventualmente se unían para trabajar en conjunto? ¿Qué sabemos un poquito de eso, Mirta? Ya, bueno, en realidad por lo que tenemos en los datos arqueológicos, nosotros tenemos justamente poblados, ¿verdad? En los poblados hay varias viviendas y hay un índice de ocupación, digamos, que se calcula de acuerdo a ciertos factores, que, bueno, que explicar ahora sería un poco largo, pero sí, o sea, nosotros tenemos, digamos, núcleos de población con varias familias, digamos, que se sientan y que están ubicadas en distintos lugares del territorio. O sea, la denominación que vos mencionaste de carios, itatines, paranaes, etcétera, que de repente se dan los libros, está más bien asociada al territorio, o sea, son las personas que habitan ese territorio, ¿verdad? Obviamente habían autodenominaciones, ¿verdad? Como hoy en día tenemos Mbudá, Abá, que son denominaciones propias de los pueblos, ¿verdad? Que también en ese momento con seguridad existían, ¿verdad? A lo mejor no siempre se registraron, pero justamente sí hay denominaciones territoriales, ¿verdad? Porque en un territorio amplio podían haber varias aldeas, ¿verdad? Podían haber varias agrupaciones que justamente de repente estaban unidas por lazos de parentesco, ¿verdad? Por familias, digamos, que se casaban entre sí y después iban a vivir a otra aldea, etcétera, ¿verdad? Sí hay, por ejemplo, algunas crónicas de que sí, de repente obviamente hay comunicación entre los núcleos, ¿verdad? Hay caminos, hay intercambio entre los núcleos de materiales, de producción, ¿verdad? Eso también se puede ver a través del registro arqueológico. O sea que hay una comunicación igual fluida y obviamente con seguridad que en momentos de guerra o de conquista, obviamente seguramente habían alianzas también entre entre estas poblaciones, entre estas aldeas, entre estos núcleos para poder ir y asentarse en otro territorio. Qué interesante. Sé que es una pregunta quizás más del lado de la lingüística, pero es algo que se menciona mucho como característico de estos pueblos y ese concepto del Tecojá. ¿Existe desde la arqueología alguna respuesta a si existe realmente este concepto para estos grupos prehispánicos? Sí, justamente hay una tesis la tesis de maestría de un arqueólogo brasilero que se llama Francisco Noeli, que es uno de los referentes justamente para lo que es la parte de arqueología guaraní, que se llama Sin Tecojá no hay Tecó. Porque el concepto del Tecojá, de acuerdo a cómo lo manejan los guaraníes, va mucho más allá de un espacio físico solamente, sino que también es un espacio en el que se desarrolla la vida espiritual, la vida social, que no solamente está supeditada muchas veces al espacio que ocupa la aldea, o el espacio habitacional donde está la gente,
sino que puede ser un territorio mucho más amplio. Entonces, ese concepto sí se manejaba, por eso justamente uno tiene como que estas cuestiones territoriales en donde hay influencia territorial de varios grupos en un área muy amplia y no solamente en el área habitacional, digamos, de los grupos, ¿verdad? O sea, es un concepto sí que viene ya, que es parte, digamos, de la antigüedad y que se maneja hasta el día de hoy, ¿verdad? En lo que es cuando se habla de territorialidad. O sea, el Tecojá es el espacio amplio en el que se desarrolla la vida, digamos, no solamente el espacio habitacional. Qué interesante, qué interesante. Profesora, le comento que teníamos muchas otras preguntas que hacerle, pero el espacio en televisión a veces es corto y bueno, nos gustaría volver a molestarle más adelante para seguir adentrando quizás en cuestiones más puntuales de lo que es ese tiempo prehispánico y que posiblemente la mayoría de los paraguayos realmente desconocemos mucho. Sí, cuando quieran. Muchísimas gracias por la invitación y por el interés. Los agradecidos somos nosotros. Y también le queremos agradecer a usted que como cada fin de semana nos sigue por las pantallas de Mega TV. Hasta la próxima.